Y comenzamos nuestra rueda de prensa recordando la cifra que permanentemente y de manera semanal hacemos de la promesa presidencial de construcción de viviendas este año. 150.000 viviendas que se prometieron. La semana pasada todos los personeros del gobierno ratificaron que ellos ponían su honor, su nombre, la dedicación entera por la meta de construir este año 150.000 viviendas y al día de hoy, a este domingo, eso implica que debería haber 55.485 viviendas construidas y entregadas a 55.485 familias en toda Venezuela. Lamentablemente, esta cifra no es la cifra de viviendas hechas hasta la fecha. Lamentablemente esa cifra es muy menor y nosotros en los próximos días vamos a mostrar cuál es el número real de cifras hechas hasta el día de hoy, pero las que deberían cumplirse son 55.485 viviendas, que da a 411 viviendas por día que deberían entregarse por parte del gobierno a toda la familia venezolana. Y eso es un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy también, que es cómo se incumplen con las promesas por parte del gobierno en temas tan delicados como la vivienda, que se están prometiendo ahora millones de viviendas, pero particularmente el tema de la electricidad. Un tema en el cual el propio presidente de la República, ustedes recordarán, esta es la nota de prensa del 15 de enero, cuando el presidente habló en la Asamblea Nacional para dar su memoria y cuenta. Ese día el presidente dijo que gracias a la labor del gobierno, la crisis eléctrica ya se había superado, que gracias a las medidas que se tomaron durante el año pasado, la crisis eléctrica estaba totalmente superada. Pero ¿cuál es la realidad? Esta es una página web que hace un grupo de jóvenes que se llama sinluz.tk, donde la gente hace denuncias, los propios ciudadanos hacen denuncias de los apagones que reciben semanalmente. Y este es el reporte de esta semana: 19 estados sin electricidad. Tuve la oportunidad de estar esta semana en Falcón, donde pasaron casi 48 horas y en algunos sitios más sin electricidad, donde la refinería está sin funcionar porque tampoco hay electricidad. Y esta es la realidad de un gobierno que dice que el problema eléctrico se resolvió, pero cuando uno se va a la dura realidad, lamentablemente tenemos esta semana solamente 19 estados con racionamiento eléctrico y con apagones. ¿Pero por qué esta realidad es así? Bueno, porque no se han cumplido las promesas. Se prometieron 6.000 megavatios y solamente se cumplió con el 20% de esa promesa. Lamentablemente, nosotros deberíamos tener una capacidad instalada de 24.800 megavatios para generar electricidad y solamente se está generando electricidad por el orden de los 17.000 megavatios. ¿Qué significa esto? Que el 32% de la capacidad instalada en Venezuela ahorita no está funcionando. El 32% de lo que ya está hecho ni siquiera está funcionando, y eso significa que lamentablemente ni siquiera las cosas nuevas se han hecho. Veamos en la siguiente lámina cómo nosotros podemos ver que la realidad hoy es que en el 2010 y el 2009 estamos con la misma generación de electricidad. No se ha generado mayor posibilidad de generar electricidad a través de los sistemas térmicos. Y lo que es más triste es que cuando uno se pone a ver una cifra que me parece verdaderamente responsabilidad del gobierno con el tema eléctrico, es que todos los proyectos desde el año 2005 en materia de electricidad están sin terminar. Todos los proyectos que tenían que haberse realizado, que tenían que haberse terminado, que deberían estar hoy culminados, en la mayoría de los casos o están por la mitad o simplemente están sin hacerse nada. Lo mismo que está pasando con las viviendas, lo mismo que está pasando con el Metro de Caracas, lo mismo que está pasando con los ferrocarriles. El gobierno promete, el gobierno dice que va a cumplir, proyecta las obras, pero a la hora de las entregas, obras que tenían que estar desde el año 2005, este año 2011, o están paralizadas o están a la mitad. La excusa es que no hay falta de recursos, pero Venezuela nunca ha tenido tantos recursos como los que ha tenido hasta la fecha. Y es verdaderamente triste que en este momento, donde nosotros deberíamos tener todas esas obras eléctricas culminadas que se prometieron el año pasado, que deberíamos tener todas las otras obras culminadas, las viviendas, el metro, el ferrocarril, el gobierno nos diga que no están listas porque hay falta de recursos. Sin embargo,
para los otros países sí hay recursos, porque en el caso de Cuba, Bolivia y Nicaragua se le han dado nada más en el año 2010 290 millones de dólares para pagar obras eléctricas en esos países. De manera que en Venezuela no hay dinero, pero en el año 2010 sí se gastaron 290 millones para Cuba, Bolivia y Nicaragua solamente para proyectos eléctricos. ¿Cómo es posible que sí haya dinero para Cuba, Bolivia y Nicaragua, pero no haya dinero para los países y para Venezuela, cuyo pueblo en este momento no tiene electricidad? Nosotros pensamos que verdaderamente el gobierno nos dijo el año pasado que no había luz porque el Guri estaba vacío. Pero un año después resulta que el Guri se está desbordando y tampoco hay luz. ¿Dónde está la verdad entonces? La verdad, lamentablemente, es que no se ha hecho el mantenimiento a todo el sistema y por lo tanto está colapsado. Nosotros, desde Primero Justicia, pensamos que hay un camino totalmente diferente y un camino mucho mejor, que es decir la verdad y que es invertir el dinero a los venezolanos que antes le vendíamos electricidad a otros países, invertir ese dinero en lo que es el mantenimiento eléctrico y la posibilidad de tener la electricidad que merecemos. No es posible que en pleno siglo XXI un país productor de petróleo, de gas y de energía como Venezuela no tenga electricidad. La pregunta que yo me hago es la siguiente: si el gobierno miente con el tema eléctrico, ¿va entonces a decir la verdad con el tema de las casas? Si el año pasado prometió que las obras iban a estar listas y no las ha hecho, ¿por qué creerle entonces en el tema de las casas, que tampoco está cumpliendo con la promesa de este año? Por eso Venezuela debe abrir los ojos y darse cuenta que el gobierno ha tenido todo el dinero, todos los recursos, todas las posibilidades y no cumplió ni con el metro, ni con la electricidad, ni con las viviendas, ni con los ferrocarriles. Por eso tenemos que ir a un cambio de camino, a una Venezuela distinta, esperanzadora y nueva, en la cual se diga la verdad, se prometan las cosas y se cumplan las cosas, y lo más importante, que no se regale el dinero ni a Cuba, ni a Bolivia, ni a Nicaragua, para que ellos tengan electricidad y sea luz en la calle y oscuridad en la casa. Ese es el cambio que queremos, y para nosotros justicia es resolver y dejar el show mediático que dice mentiras, y el pueblo vive y sufre lamentablemente lo que es el no tener electricidad, porque el gobierno no ha cumplido, ni ha invertido, ni está haciendo las cosas que debe hacer. Al día de hoy, de acuerdo a la promesa presidencial, el discurso del presidente, los sitios donde se fue la luz esta semana, de acuerdo a la denuncia de la propia ciudadanía, y este es el contraste de promesas que se hicieron el año pasado y que no se han